Muy buenos días. El día de hoy tenemos el gusto de recibir al maestro Heriberto García Ledesma y él nos va a presentar su trabajo en esta sexta sesión del 18º Seminario Pensamiento Sistémico y Análisis de Sistemas. Nos da mucho gusto que colabore con nosotros, es muy valioso. Y bueno, pues él es una persona muy destacada en la Facultad de Ingeniería por toda su trayectoria, en particular en el área de tecnología, de cómputo, y es también un doctorante, ¿verdad? Ella es candidato a doctor en ingeniería, tiene unas distinciones muy interesantes. En el caso de la, se llama insignia Advocate Teacher de nivel 1 por IBM, y bueno, pues él seguramente está muy orgulloso de este excelente desempeño y le deseamos lo mejor de los éxitos en todo lo que se realice. Y en esta ocasión, bueno, pues la contribución del maestro Heriberto García Ledesma consiste en factores de coproducción del usuario en servicios públicos. Adelante, maestro, bienvenido. Gracias. Bien. Gracias por asistir a esta sesión. Gracias, doctora Valderas. Gracias, maestra Vergara. Voy a iniciar con esta presentación. Lleva por nombre factores de la coproducción del usuario en servicios públicos, como ya bien comentó. Y esta presentación se compone por 3 secciones generales. En la primera quisiera hablar de lo que es la coproducción en los servicios públicos. Después entrar un poquito a detalle de cuáles son estos factores que intervienen en la coproducción. Y por último, hablar de cómo está relacionado este tema con el trabajo de investigación que estoy realizando como parte del doctorado. Bien, entonces, ¿qué es la coproducción de servicios públicos? Para definirla, conviene que hablemos primero de lo que son los servicios públicos. Cuando nosotros escuchamos este término de servicios públicos, nos podemos imaginar, por ejemplo, el servicio de seguridad que nos brindan en la ciudad, o el servicio de agua potable, o el servicio de electricidad, entre muchos otros. Entonces, una definición que nos proporciona la Real Academia de la Lengua Española es esta que pongo en principio, que es un conjunto de actividades que realiza una autoridad pública o alguna organización bajo el control de esta. Es decir, un servicio público se compone por varias actividades que pueden ser tanto administrativas como operativas y que tienen que ver con la prestación del servicio principal. Hablando, por ejemplo, en el servicio de seguridad que les comentaba. Existen actividades operativas que se realizan pues en la calle, ¿no? En la vía pública. Y hay otras actividades que se realizan en oficinas que en conjunto conforman el servicio público que se nos presta como ciudadanos. También un autor de apellido Guarino nos dice que los servicios públicos tienen como objetivo principal satisfacer las necesidades de individuos o empresas u otras autoridades públicas. Esto es importante porque ese es el principal fin de un servicio público. Para eso está hecho, para satisfacer las necesidades de una manera adecuada. Entonces, lo que se pretende es cumplir con este servicio para atender los requerimientos de calidad de los usuarios del servicio, porque para ellos están diseñados los servicios públicos. Para llevar a cabo esto, los proveedores del servicio público por lo general tienen recursos limitados. Entonces, lo que tienen que hacer es buscar distintas formas para que con lo que tienen proporcionen un servicio de calidad adecuada para los usuarios. Existen muchas definiciones de calidad, como ustedes bien saben. En este caso, yo estoy entendiendo calidad como la percepción como la valoración que hacen los usuarios de los atributos del servicio que les son importantes. Entonces es algo muy importante también. Además, es necesario destacar que cuando una autoridad presta un servicio público, no solamente realiza actividades referentes al servicio principal, sino que proporciona elementos complementarios al servicio.
Pensemos, por ejemplo, en un servicio de salud pública. Aparte de brindar consultas a los usuarios, el proveedor del servicio público tiene que brindar elementos complementarios a ese servicio, como por ejemplo, prestar seguridad dentro de las instalaciones, guardar condiciones sanitarias adecuadas, crear un ambiente confortable para los usuarios del servicio de salud. Entonces, no solamente es prestar el servicio de salud, sino proporcionar otros elementos complementarios. Y entonces, el proveedor tiene que destinar recursos o idear formas de emplear esos recursos para prestar el servicio principal y los elementos complementarios. Ahora, un servicio público se conforma por 9 elementos, de acuerdo con el lienzo de modelo de negocios que propone Osterwalder y Bicknor. Este lienzo de modelo de negocios que está en pantalla sirve para varios puntos. Primero, como para plantear cómo va a estar conformado un negocio que se desea emprender. En este caso, cuando estoy hablando de negocios, sería plantear cómo va a estar conformado el servicio público. Ajá. Entonces, sirve para plantear cómo se va a organizar o para también analizarlo, cómo se presta el servicio público y poder mejorarlo. Se compone por 9 elementos, como ya les comentaba. Voy a explicar muy rápidamente en qué consiste cada uno. El principal elemento es este que está aquí en el centro, que es la propuesta de valor. Aquí, este se refiere a lo que el servicio público va a generar, o el producto que va a brindar, o el servicio que va a prestar, y por el cual los usuarios van a estar empleando este servicio público. Entonces, por lo general, este bien que generan puede ser novedoso, puede satisfacer las necesidades de los usuarios, puede ahorrarles tiempo, les va a generar un bien, por eso está expresado como si fuera un regalito. Entonces, por esta propuesta de valor es por lo que los usuarios emplean el servicio público. Para generar esta propuesta de valor, el proveedor del servicio público tiene que tener bien claro y bien definido cuáles son las actividades clave para generarlo. Es decir, las actividades esenciales, las que se tienen que llevar a cabo forzosamente para generar ese bien. También es importante tener claro con quiénes se va a asociar para prestar el servicio público. Por lo general, un servicio público no lo presta únicamente la entidad de gobierno, sino que se asocia con otras entidades de gobierno o con otros agentes para prestarlo. Es decir, una entidad de gobierno puede llevar a cabo las actividades de administración del servicio y otros participantes pueden realizar las actividades operativas. Entonces, eso se conocen como socios clave. También tiene que definir cuáles son los recursos clave, recursos humanos, recursos financieros y recursos materiales que se necesitan para prestar el servicio. De este lado del lienzo está la relación con los clientes. Esta parte se refiere a cómo el proveedor del servicio va a relacionarse con a quienes les va a brindar el servicio, es decir, desde el primer contacto que va a tener con ellos, cómo va a ser el contacto a lo largo del tiempo para que ellos sigan siendo usuarios del servicio y se siga brindando el servicio con la calidad adecuada. Entonces aquí se define si la atención va a ser personalizada, si la atención va a ser masiva, o de alguna otra manera. Y algo muy importante es tener claro quién va a ser el cliente, el segmento de clientes para los que se va a destinar la propuesta de valor. Porque dependiendo del segmento de clientes, se va a generar, es como se debe generar esta propuesta de valor. Yo puedo pensar un servicio público para toda la ciudadanía de una zona. O puedo pensar en una propuesta de valor solamente para un segmento de ciudadanos o de clientes. Entonces, a lo mejor mi servicio está orientado para personas no sé, de la tercera edad o para personas que están estudiando los niveles básicos de educación. Entonces, es muy importante definir a quién va dirigido el servicio y también tener claro cuáles son los canales de promoción y comunicación. Canales de promoción para decir, este es el servicio que ofrezco, tiene estas características, y para prestarlo, cómo voy a hacer llegar este servicio a los destinatarios.
También se debe tener en cuenta cuáles son los costos de generar este servicio, de brindarlo, tanto costos fijos y costos variables, y también saber de dónde voy a obtener los ingresos para seguir proporcionando este servicio. En el caso de los servicios públicos, este flujo de ingresos principalmente es por un presupuesto que se asigna que los usuarios ingresen, bueno, paguen por el servicio. En algunas ocasiones sí pagan por el servicio, pero no es la principal fuente de ingresos, el pago del servicio, ya que en los servicios públicos estos tienen recursos de la ciudad. Bueno, estos 9 bloques son los que conforman un negocio en general. Pero hablando de servicios públicos, se agregan 2 bloques más. Estos 2 bloques son los costos sociales y medioambientales, es decir, se tiene que pensar, se tiene que tener claro cuáles son los costos sociales y ambientales que va a generar la producción del servicio. Es decir, si es un servicio de generación de energía eléctrica, es necesario saber cuáles son los costos ambientales que voy a generar por la producción de esa energía. Y también cuáles son los costos sociales, pensando, por ejemplo, que pueda haber algún desplazamiento de algunas personas para instalar alguna fábrica o algún generador. Entonces, se debe tener en cuenta cuáles son estos costos sociales y medioambientales para que se equilibren con los beneficios sociales y medioambientales. Es decir, también se tiene que pensar que un servicio público debe generar un bien para la sociedad, pero aparte debe ser amigable con el medio ambiente, sobre todo en estos últimos años se ha visto esto, ¿no? De que aparte de generar un bien, es necesario tener una responsabilidad social y responsabilidad medioambiental. Entonces, en un servicio público se deben de considerar estos 2 últimos elementos. Ahora, esta es una forma de ver los servicios públicos, con el lienzo del modelo de negocios. Otra forma de verlo es con el CADWE. El CADWE es un acrónimo de clientes, actores, proceso de transformación, la visión del mundo, el propietario del sistema y restricciones del ambiente. Este CADWE me sirve para describir un sistema. Un sistema, como recuerden, una definición sencilla de sistema es un conjunto de elementos que están interrelacionados entre sí con un objetivo en común. Entonces, el CADWE me sirve para describir un sistema. En este caso, lo puedo utilizar para describir un servicio público de manera general. Lo ideal es que para cada servicio público se proponga un CADWE en el que se identifique precisamente cada uno de estos elementos. Pero para esta presentación, para exponer qué es la coproducción, me sirve plantearlo de manera general. Cordella y Paletti proponen esta definición de coproducción de un servicio público. Esta es la producción de un servicio con el soporte de recursos que proporcionan actores externos a la entidad de gobierno. Entonces, aquí hay varios elementos importantes. Los recursos que proporcionan estos agentes externos pueden ser tangibles o intangibles. ¿A qué me refiero? A lo mejor un actor externo puede realizar ciertas actividades para ayudar a proveer el servicio, o puede proporcionar cierto material para proveer el servicio o conocimiento para proveer el servicio. Entonces, son recursos tanto tangibles como intangibles. Y de manera general, el CADWE me dice que los clientes de un servicio público son los habitantes de la ciudad, otras agencias de gobierno y otras entidades no gubernamentales. Por lo general, en un servicio público, hasta antes de la coproducción, los actores que realizaban las actividades eran la entidad de gobierno, el sector privado también participaba para proveer este servicio, o incluso un sector de investigación como las universidades. Estos son como que la triple hélice que comúnmente prestaba los servicios públicos. Y bueno, aquí también en el proceso de transformación me refiero a las tareas administrativas y operativas que realiza cada servicio, cada proveedor para proveer el servicio. La visión del mundo, la razón del ser del servicio es responder eficazmente a las necesidades de los habitantes. El dueño del servicio pues es la entidad de gobierno, y para proveer el servicio se tienen que tener en cuenta restricciones de
entidades reguladoras, reglamentos, cuáles son las restricciones que tengo en recursos y los tiempos de implementación. Entonces, este es el CADWE que aplica de manera general para servicios públicos antes de la coproducción. Con la coproducción cambia de la siguiente manera. Ahora, como en la coproducción de un servicio público intervienen actores externos, hay un actor nuevo que puede desarrollar las actividades. Esos son los usuarios del servicio. Es decir, un usuario puede ayudar a producir el servicio o a generar un producto. Y debido a que estos usuarios son nuevos actores del servicio, también cambian las actividades que se necesitan para generar ese servicio. Es decir, ahora ya no solamente las tareas las va a realizar el gobierno, el sector privado o el sector de investigación, sino también va a haber tareas que va a poder realizar el usuario para proveer el servicio, para ayudar a proveerlo, y también cambian las restricciones del ambiente. Es decir, ahora se van a agregar restricciones con respecto al rol que desempeñan los usuarios en la prestación del servicio. Entonces, este es el cambio trascendental en la coproducción. Además de los tres actores originales que prestan el servicio, ahora van a intervenir los usuarios. ¿Cómo se vería reflejado esta intervención de los usuarios en el lienzo de modelo de negocios? Pues para empezar, las actividades clave, ahí también los usuarios van a desarrollar actividades clave. Los usuarios pueden ser un socio clave, un socio esencial para prestar el servicio, y los recursos que se tienen para prestar el servicio ahora ya no solamente van a referirse a los del proveedor, sino también a los recursos con los que cuentan los usuarios para realizar sus tareas. La propuesta de valor puede que se genere el mismo bien o que con la participación de los usuarios se mejore la calidad del bien que se genera o se generen otros bienes complementarios. También cambia la relación con los clientes porque ahora los usuarios que son los clientes ya no solamente van a ser clientes, sino que también van a ser parte de los proveedores de algunas tareas. Y bueno, entonces, cuando los usuarios participan en la coproducción, cambian muchos bloques del negocio, ya sea un negocio, tal cual lo conocemos, o un servicio público. Ahora, ¿cuáles son algunos ejemplos de coproducción? Para dejar un poquito más claro esto. Hay un caso que me parece que es muy claro sobre cómo es esto de la coproducción. En la década de los 80s, en Australia, el servicio postal sufrió un cambio muy importante. Se incorporó la tecnología de máquinas de lectura óptica de caracteres. Es decir, antes cuando se recibían las cartas en el servicio postal en Australia, había personas que leían a dónde iban a dirigirse esas cartas y entonces esas personas las acomodaban o las distribuían para que se enviaran a la zona del país que correspondía. Pero en la década de los 80 se planteó que la incorporación de máquinas que hicieran en automático esa distribución de las cartas. Entonces, esas máquinas lo que hacían era que eran capaces de leer la dirección hacia la cual se dirigía el paquete para que eso se facilitara, para que fuera más rápido la separación de las cartas, el ordenamiento de las cartas. Entonces, esto se empezó en la década de los 80 del siglo pasado, pero hubo un problema. Cuando la máquina era capaz de leer la dirección e interpretarla bien y distribuir las cartas, siempre y cuando la dirección fuera reconocible, es decir, estuviera escrita con letra de molde. Pero en ese tiempo en Australia, alrededor del 40% de los usuarios del servicio postal escribían las direcciones a mano escrita. Entonces, para las máquinas que leían los caracteres de manera óptica, ya no podían interpretar bien la dirección y ya no se podía aprovechar los beneficios de esto. Entonces, lo que se hizo en ese entonces fue que el servicio postal de Australia
pidió la coproducción de los usuarios para que les ayudaran a mejorar esto. Se vio que estas máquinas podían reconocer bien la dirección de destino, siempre y cuando los códigos postales, los números de los códigos postales estuvieran en cierta parte del sobre y estuvieran separados por cierto espacio. Entonces, lo que se hizo fue que el Servicio Postal de Australia pidió a las personas que fabricaban sobres que incluyeran estos 4 cuadritos para que los usuarios pudieran escribir en cada cuadrito por separado, aunque sea manuscrita, el código postal. Y entonces esto ayudaba a que las máquinas pudieran reconocer hacia dónde iban las cartas y pudieran servir para el propósito para el cual se adquirieron. Entonces, aunque aquí el usuario del servicio postal coproducía el servicio, ayudando a que la distribución de los sobres, de las cartas, fuera más eficiente. ¿Cómo participaba? Pues simplemente aceptó escribir los códigos postales en estos cuadritos. Y aunque pudiera parecer algo muy simple, que un usuario escriba el código postal en esta zona y en los cuadritos específicos, eso ahorró mucho tiempo y mucho dinero al servicio postal para distribuir el correo, ¿no? Entonces, a veces la coproducción puede ser una actividad muy simple para el usuario, pero a nivel del proveedor del servicio puede significar un beneficio muy grande. Y este beneficio muy grande se va a ver reflejado en los clientes que son los mismos usuarios. ¿Cuáles fueron los beneficios de esto? Que los tiempos de entrega de las cartas disminuyeron y entonces los mismos usuarios encontraron que esto también les beneficiaba a ellos. Bueno, este es un ejemplo que se me hace claro de esto, pero existen otros tipos de coproducción en los servicios actualmente. Desde los servicios de gestión de residuos, de suministro de agua potable, de gestión del tráfico, ahí pueden participar los usuarios. Por ejemplo, en algunas ciudades, por ejemplo en Santander, en España, para servicios públicos como gestión de residuos en las calles o suministro de agua potable, se ideó una aplicación para que los usuarios, una aplicación móvil para que los usuarios pudieran reportar algún mal funcionamiento en la red, tanto de recolección como en la de suministro de agua potable. Aparte de que se incorporaron sensores para saber qué tan llenos estaban los contenedores y para saber si había fugas en alguna parte de la red hidráulica, se proveyó a los usuarios de una herramienta para que ellos pudieran interactuar con los proveedores y decirle, en esta zona hay una falla, y para que ellos lo pudieran corregir. Esto es una coproducción del servicio porque redujo los tiempos de mantenimiento. Antes, los proveedores tenían que recorrer pues, donde estaba la infraestructura para ver dónde había fallas y luego corregirla. Ahora, con la participación de los usuarios, ya no tenían que hacer sus recorridos porque las mismas personas, los mismos ciudadanos les decían dónde había fallas. Entonces, ahí se ahorró mucho tiempo y también dinero. En la promoción del turismo también puede haber coproducción. Antes, era común que en ciertos lugares turísticos hubiera algunos folletos donde se explicaba la historia del lugar o qué significaban algunas pinturas o esculturas. O incluso era necesario que hubiera personas que explicaran alguna exposición o algún detalle de alguna pintura. Con el advenimiento de la tecnología se incorporó la realidad aumentada a través de dispositivos móviles. Entonces, ¿qué es esto de realidad aumentada? Pues a través de un celular uno puede apuntar la cámara hacia alguna escultura y el mismo celular se conecta con un sistema de información que les da información de la escultura. Entonces, allí ya no se necesita que haya folletos impresos, con lo que se ahorra papel y dinero de impresión. Ya no se necesita que haya personas que expliquen, porque el mismo usuario está ayudando a coproducir el servicio de turismo al utilizar su mismo celular y consultar por sí mismo la información del lugar turístico. Bueno, entonces, existen muchas otras aplicaciones de la coproducción. Por ejemplo, algo que es muy conocido aquí en la ciudad, en los sistemas de bicicletas públicas compartidas. En la ciudad y en ciudad universitaria.
En Ciudad Universitaria también está este sistema. Puede llegar una persona, un estudiante o un académico o personal de la UNAM a una estación y hay una persona que entrega la bicicleta y que la recibe para que la use en cierto recorrido del campus. La coproducción en los servicios públicos de la ciudad, en Ecobici, por ejemplo, es cuando el usuario, por sí mismo, utilizando su tarjeta, desbloquea una bicicleta y por sí mismo toma la bicicleta y por sí mismo la deja en otro lugar a donde llega. Por sí mismo, el usuario puede recargar su tarjeta para hacer uso de este servicio a través de máquinas expendedoras. Entonces ya no es necesario que haya personas que le ayuden, que le otorguen la bicicleta y que la reciban, o que le recarguen la tarjeta, o incluso no es necesario que haya personas a las que se les reporte algún mal funcionamiento, porque a través de una aplicación el usuario puede brindar esa información. Entonces, esa es otra forma de coproducción. ¿Cómo surge la coproducción en los servicios públicos? Puede tener dos orígenes. Primero, como una propiedad emergente. Aquí lo que represento es un sistema en el que están los elementos que proporcionan el servicio público y también están los clientes del servicio. Entonces, esto de propiedad emergente se refiere a que a través de la interacción de los diferentes elementos del sistema se genera un comportamiento no planeado en un inicio o una propiedad no planeada en el inicio. Esta propiedad es la coproducción. Es decir, los mismos usuarios, al usar un servicio, pueden proponer formas para prestar de mejor manera ese servicio, como por ejemplo, sucede en algunas escuelas, ¿no? Los mismos clientes del servicio, ya sean los estudiantes o los padres de los estudiantes, se autoorganizan para limpiar la escuela, ¿no? O para darle mantenimiento. Y la escuela en un inicio, el servicio de educación no tiene pensado eso, pero por la misma interacción de los clientes del servicio con el sistema educativo, se genera esa coproducción para ayudar a brindar un servicio de la mejor manera. Esto tiene que ver con la idea de que un sistema es más que la suma de sus partes. Es decir, un sistema no solamente se conforma por las propiedades de cada uno de los elementos que los conforman, sino que por la interacción de todos esos elementos surgen nuevas propiedades, emergen nuevas propiedades del sistema. En este caso, la coproducción. Otro origen de la coproducción es como un acto del sistema. Es decir, que cuando se diseña el sistema o el servicio público, se plantea que los clientes del servicio puedan realizar alguna tarea. Es decir, aquí la coproducción es un acto planeado del sistema desde el origen. Así se piensa desde un inicio. En el otro caso, esta coproducción no se pensó desde un inicio, pero surge de manera espontánea. Ahora, una falla actual en la coproducción, sobre todo ahora que tenemos muchos recursos tecnológicos. En los servicios públicos, al incorporar servicios tecnológicos, se facilita la coproducción. Pero una falla recurrente es que se le da más prioridad a los aspectos duros, como el uso de la tecnología o al diseño de los procedimientos que se tienen que realizar. Pero se descuida los aspectos suaves, es decir, el aspecto social. Es decir, no se pone suficiente atención a cómo van a reaccionar los usuarios a la coproducción, o no se les incentiva para que ellos participen. Entonces se da un desequilibrio en el servicio y este desequilibrio puede causar que la coproducción no se dé de manera efectiva. Es decir, que la coproducción no ayude a mejorar la calidad del servicio. ¿Qué se puede hacer para que esta coproducción sea efectiva, para que ayude a que el servicio se preste con calidad? Se puede utilizar esta propuesta de Gell-Mann y Negroe, que nos dice que podemos tener un sistema conducente conformado por varios submódulos que se encargue de manejar un objeto conducido. Aplicando esto a la coproducción, ¿cómo sería? Sería que este objeto conducido sea la coproducción. Es decir, ahora puedo proponer
que el proveedor del servicio sea un sistema conducente de la coproducción del servicio para que ésta se desarrolle de manera efectiva y genere beneficios hacia los clientes, hacia los usuarios del servicio o incluso hacia los mismos proveedores. Entonces, se puede ver como con estos planteamientos del enfoque sistémico. ¿Cómo se fomenta la coproducción? Existen muchos modelos que se proponen en la literatura para fomentar la coproducción. Voy a presentar rápidamente algunos de ellos. Por ejemplo, este es el primero, el modelo de innovación del servicio basado en la coproducción. Aquí, la parte que me interesa resaltar en este momento es la que se encuentra en azul, porque se refiere a algunos elementos, algunos factores que intervienen en la coproducción. Por ejemplo, la compatibilidad organizacional. Este factor de compatibilidad organizacional se refiere a qué tan compatibles en cuanto a la cultura organizacional o en cuanto a la cultura en general, aplicando a los usuarios, qué tan compatibles son la cultura de los proveedores con los usuarios. Y entonces, mientras más compatibles sean las culturas, es más fácil que se dé la coproducción. ¿Qué más? La experiencia de los socios también es un factor muy importante para la coproducción. Mientras más experiencia se tenga en los clientes, es más fácil que haya la coproducción entre distintos elementos. En este caso, ¿quiénes son los que tienen más experiencia en los clientes de los servicios públicos? Pues los mismos usuarios del servicio. Entonces, al incorporarlos como parte de la producción del servicio, esto va a fomentar también la coproducción. Y un último elemento que se presenta en este modelo es el compromiso afectivo. Es decir, el compromiso afectivo es qué tanto yo como usuario me identifico con el servicio, qué tanta simpatía yo tengo por el servicio. Si tengo mucha simpatía por el servicio o estoy convencido de que me es útil, entonces, mientras más compromiso afectivo tenga, más fácilmente se va a dar la coproducción. Otro modelo que habla de los factores de la coproducción es este que está aquí, el de coproducción y la relación con la lealtad actitudinal y conductual. Aquí también resalto en azul los elementos que me interesan para esta presentación. Por un lado tengo los factores de la coproducción que consideran estos autores. El primero se refiere a la comunicación. Este dice que mientras la comunicación proporciona información útil y de manera oportuna, mientras esta información se proporcione de manera útil y oportuna, se va a fomentar la coproducción. Mientras haya compromiso afectivo, también como el otro modelo, va a haber una mayor coproducción, una coproducción más efectiva, y mientras haya justicia interaccional, se va a dar la coproducción. ¿Qué es la justicia interaccional? Es como el grado en el que yo me siento tratado adecuadamente por el servicio. Es decir, si yo siento que el servicio se me proporciona de una manera justa, o se me trata justamente dentro del servicio, yo voy a ser más propenso a coproducir el servicio. Otro modelo que habla de esto es el de Alford, en el 2009. Él dice que existen ciertos instrumentos organizacionales que son actividades que el proveedor del servicio puede realizar para fomentar la coproducción. Dice que hay dos tipos de actividades, los motivadores y los facilitadores. ¿Cuáles son los motivadores? Es decir, ¿cuáles son las acciones que el proveedor del servicio puede realizar para motivar al cliente? Estos son desde aplicar algunas sanciones, desde darle recompensas materiales, darle recompensas intrínsecas, es decir, hacer sentir al usuario que su actividad es útil para que él se reconozca a sí mismo como un elemento importante. Es decir, es algo interno, se recompensa internamente. Puede hacer alguna actividad para que el usuario se considere valioso en el servicio. Puede dar incentivos solidarios. ¿Qué es esto de incentivos solidarios? Generar actividades para que los usuarios convivan entre sí. Esto
viene de la idea de que las personas somos seres sociables, y entonces mientras más socialicemos, más inclinados hacia la coproducción podemos estar. Y también habla de facilitadores. Estos facilitadores se refieren a que las actividades que se propongan para producir el servicio sean claras, sean sencillas de hacer y sean rápidas de hacer. Y esto va a tener repercusiones en la habilidad del cliente para que él esté más dispuesto a coproducir el servicio y ayudar a producir el bien. Entonces, estos son algunos de los modelos de los que se habla en la literatura. Otros autores consideran otras variables de la coproducción, como por ejemplo la sensación de bienestar con respecto a distintos servicios públicos. Es decir, ¿qué tan bien me siento con el servicio de seguridad que me brindan? ¿Qué tan bien me siento con el servicio de salud que me brindan? ¿Qué tan bien me siento con el servicio de cuidado del medio ambiente? ¿Qué tan bien me siento? Va a ser un factor para que yo contribuya a generar un servicio. ¿Qué tan satisfecho también es un factor para producir el servicio? La autoeficacia se refiere a yo como usuario saber que puedo generar un cambio en el servicio. Entonces, mientras más autoeficacia se genere, también se va a fomentar la coproducción. Mientras yo tenga más tiempo como para invertir en la coproducción, pues voy a ayudar a producir el servicio. Y mientras yo esté más comprometido cívicamente, también voy a coproducir el servicio. Estas 5 variables se estudiaron bueno, se hizo varios estudios con respecto a estas 5 variables en distintos años. Cada estudio se aplicó en distintas ciudades del mundo y a distintos números de personas. El del 2008 se aplicó a casi 5,000 personas, también en el 2020. El del 2016 alrededor de 1,000 personas. Y el del 2019, si no mal recuerdo, alrededor de 400 personas. Aquí tengo los servicios de seguridad, salud y medio ambiente a los que se aplicaron el estudio. Es decir, se entrevistó a los usuarios para saber cómo se sentían satisfechos con el servicio, cuánto tiempo tenían como para ayudar a coproducir el servicio, cuál era su compromiso cívico para coproducir, y qué tan satisfechos se sentían con el servicio que les brindaban. Más que entrar en detalle en esta tablita, yo lo que quiero resaltar es que dependiendo del servicio y dependiendo de la ciudad donde se aplicó el estudio, los resultados fueron diferentes. Los resultados están expresados por lo que se encuentra en cada uno de estos cuadritos. Entonces, como pueden ver, en cada cuadrito, en cada estudio, los resultados fueron diferentes. Eso significa que para cada servicio público, los factores que fomentan la coproducción son diferentes. Y además de que son diferentes para cada servicio público, pueden ser diferentes para cada sociedad en donde se presta el servicio público. Y esto es lo que resaltan los usuarios. Digo, las personas que realizaron estos estudios. Hay otras propuestas que realizan los autores de cómo fomentar la coproducción. Una es que se tienen que enfocar en el cliente, se tiene que saber qué es lo que se quiere de los clientes, cuál es el proceso de producción del servicio para saber dónde pueden intervenir los clientes y saber qué es lo que se necesita satisfacer de los clientes. Esto es de manera muy rápida. Como les comentaba, no pretendo entrar a detalles, sino que quiero hacer una revisión general de lo que se ha hablado de la coproducción. Otras recomendaciones es que se debe desarrollar la confianza del cliente para que esté dispuesto a coproducir. Se debe comprender los hábitos de los clientes para saber qué tecnologías usan, cuándo usan el servicio, qué estarían dispuestos a hacer, cómo estarían dispuestos a ayudar. Enseñar a los clientes cómo utilizar las innovaciones en los servicios para que ellos puedan coproducir. Y algo muy importante, hacerles ver cuáles son los beneficios de la coproducción. Si un usuario no tiene claro en qué le va a beneficiar su participación, es muy difícil que coproduzca un servicio.
Y bueno, continuando con esto, los autores hablan de motivación intrínseca, es decir, hacer que los usuarios se sientan bien por el mismo hecho de realizar una acción, dar una motivación extrínseca, es decir, darles una recompensa que viene desde fuera de realizar la actividad, integrar elementos de juego como parte de la coproducción para que los usuarios se sientan interesados en participar. Es decir, si en un servicio público yo hago una aplicación móvil que incluya elementos de fantasía, a lo mejor los usuarios se ven identificados y participan más. O si genero recompensas dentro de la misma aplicación, a lo mejor recompensas digitales o recompensas materiales, a lo mejor también se ven motivados. Y bueno, aquí hay otra propuesta de cómo fomentar la participación. ¿Cómo se relaciona esto con el tema de investigación que estoy realizando? El servicio público en el que me estoy enfocando es en el servicio de transporte que proporciona Metrobús aquí en la Ciudad de México. Lo que pretendo es que se fomente la coproducción de los usuarios de Metrobús para que se preste el servicio. Antes de plantear esta investigación, bueno, para entender esta investigación, lo que yo hice fue definir algunos conceptos que son útiles, de los cuales van a establecer mi marco en el cual yo me voy a poder mover para fomentar la coproducción. Defino lo que es un servicio de transporte público de pasajeros, actividades que se realiza para trasladar a las personas en condiciones satisfactorias. Y aquí quiero referirme a lo que había comentado en un inicio. Un servicio de transporte público no solamente se encarga de trasladar a las personas de un lugar a otro, sino que brinda elementos complementarios. ¿Qué elementos complementarios? Brindar seguridad dentro de las instalaciones, brindar limpieza dentro de las instalaciones, proporcionar información a los usuarios para que ellos puedan usar el servicio. Entonces, la coproducción puede ser el servicio principal como en estos otros elementos secundarios. Pero en este momento parece que mi computadora no está cargando. Dejen ver qué es lo que pasa. Ya, creo que ya. Entonces, defino lo que es la calidad del servicio para los usuarios, la valoración que hacen de los atributos que son importantes y propongo el concepto de participación activa. ¿Qué es la participación activa? Yo la defino como una forma de coproducción en la que los usuarios generan, transmiten y consultan información de manera deliberada. Es decir, los usuarios van a coproducir el servicio, generaron información del servicio, comunicando información del servicio a otros usuarios y consultando información del servicio. Ese es el tipo de participación de coproducción que yo quiero fomentar en el Metrobús mediante ciertas estrategias. ¿Cuál es la idea detrás de esto? Que al aumentar la efectividad de la participación activa, se puede mejorar la utilidad de la información del servicio y de su proceso de comunicación, y así mejorar la calidad del servicio. Es decir, mientras más información útil haya, mientras más información útil se comunique, va a mejorar la percepción de la calidad del servicio para los usuarios. Y para ello, identifico las variables sustanciales que intervienen en esta participación activa, en esta manera de coproducción. Las variables sustanciales son aquellas que son esenciales para que se dé la participación activa. ¿Cómo hago esto de identificar estas variables esenciales? Lo primero que hice fue modelar el proceso de comunicación entre Metrobús y los usuarios. Y una vez que ya tenía claras cuáles son la forma en que se relacionan los usuarios, cómo interactúan los usuarios con Metrobús para comunicar información, yo definí los roles de los usuarios. Espero que no se apague. Está quedando sin energía. No sé por qué. Bien, entonces yo definí los roles de los usuarios, que pueden ser generadores, transmisores y consultantes de información. También establecí cuáles eran los roles del Metrobús en esto de la participación activa, que se refiere a facilitar la participación activa proveyendo canales de comunicación e información útil para la consulta,
y también promoviendo la consulta, la participación activa. También revisé cuáles son las características que se buscan de la información del servicio y cuáles son los canales que se utilizan y cuáles son las características que deberían de tener estos canales. Una vez habiendo hecho esta revisión, propongo estas 8 variables sustanciales de la participación activa en Metrobús, los factores de la coproducción en Metrobús. Los primeros 3 se refieren a factores que tienen que ver con los usuarios. Es importante que los usuarios estén dispuestos a compartir información, que estén dispuestos que estén dispuestos a compartir información y a consultar información, que tengan el conocimiento de cómo usar los canales para compartir y generar información y que tengan acceso a estos canales. Sin estas variables sustanciales, la participación activa como una forma de coproducción no se puede dar. Entonces, son necesarias. También, otras variables sustanciales son la efectividad del medio para recabar información y la efectividad del medio para la consulta de información. Mientras más efectivos sean estos, la participación activa va a ser más fácil o va a ser más efectiva. Va a contribuir más a que se preste un servicio de calidad adecuada para los usuarios. Entonces, ¿qué es lo que implica esto? Que el Metrobús tiene que, para mejorar esto, es conveniente que realice ciertas actividades con el fin de mejorar estas variables sustanciales, y al mejorar estas variables sustanciales se va a facilitar o se va a permitir que los usuarios realicen sus acciones de participación activa, es decir, sus acciones de coproducción, es decir, consultar información, generar información y transmitir información. Y bueno, eso es de lo que les quería platicar. Muchas gracias por su atención. Si hay alguna duda, con todo gusto estoy dispuesto a contestar. Muchas gracias, maestro Heriberto García Ledesma, muy amable.